És dimarts i 15 de desembre i això és Comunitat Valenciana en directe. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem avui parlant de Paterna. És un enclau estratègic fonamental per a la indústria i per a l'empresa valenciana. Estem parlant d'empreses, a més, d'alt valor afegit. Tecnologia, investigació, innovació, que s'aglutinen al terme de Paterna i conformen un teixit econòmic i social fonamental en la nostra comunitat valenciana. Durant estos dies s'ha convertit encara més en centre de l'empresariat valencià amb el lliurament dels guardons de la 5a edició ja de la Gala de Premis Paterna Ciutat d'Empreses. És un event per a promocionar, per a posar en valor la fortalesa econòmica, el potencial industrial del municipi. Està impulsat per l'associació empresarial que presideix l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que avui ens acompanya. Què tal, Juan Antonio? Com estem, alcalde? Molt bé. Bueno, una gala realment molt especial, 5a edició ja d'uns premis, d'un reconeixement, d'uns guardons, que trobo que enguany, no, alcalde, ha sigut encara un reconeixement una miqueta más especial per l'esforç que está frente al teixit empresarial, ¿no? Sí, la verdad es que, con todos los protocolos, todas las medidas de seguridad, pero vimos necesario que nos volviéramos a juntar, insisto, con todos los protocolos y las medidas de seguridad, porque en esta gala es la gran noche de Paterna Ciudad de Empresas, en el que reconocemos pues bueno, el alto prestigio de nuestras empresas y que además sabéis que nuestra ciudad es el corazón industrial de la Comunidad Valenciana, con más de 2.000 empresas y más de 45.000 trabajadores. Estamos hablando de un tejido empresarial, desde luego, de primer nivel, de primer índole. Más de 2.000 empresas, tengo entendido que alrededor de 2.800 conforman la asociación. Realmente estamos hablando de un tejido empresarial muy importante. Bueno, alcalde, reactivación, reconstrucción social y económica, que tenemos además por delante, todo un reto que tiene nuestro país, tiene nuestra comunidad y tiene Europa y el mundo entero. A raíz de esta crisis sanitaria, cómo de fundamental es ir, además, se lo escuché al alcalde decir, precisamente estamos viendo imágenes de la gala, nuestra compañera Silvia Tomás y a ti mismo también haciendo el discurso inaugural. Cómo de importante es que vaya de la mano el sector privado, en este caso hoy tenéis una representación muy importante de tejido empresarial en Paterna, y también el apoyo del sector público, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que además las empresas, las que más conozco, las de Paterna, han demostrado pues esa resiliencia, ¿no?, a la hora de adaptarse a esta crisis. Y bueno, desde luego, desde el sector público, nosotros en verano hicimos una modificación de casi el 80% de los presupuestos, porque evidentemente cuando se aprobaron el año pasado pues no tenían nada que ver con lo que por desgracia nos vino a partir de marzo. Y bueno, la verdad es que esta semana también aprobamos los presupuestos 2021 y, como no podía ser de otra manera, pues también absolutamente marcados para esta recuperación, tanto social como económica. Por lo tanto, el profundizar en esa relación público-privada, en el que, pues por ejemplo, os podemos poner un par de ejemplos en Paterna, en el que por una parte con el CSIC y con el IATA estamos haciendo un proyecto para ver cómo el coronavirus está afectando en los colegios, y luego otro proyecto también en colegios con una startup de Paterna y además también con la Fundación de Prosegur. Estamos viendo cómo mantienen la distancia los niños con unas tarjetas que llevan un chip, y si se acercan a menos de 1,5 metros les vibra, y además se les está monitorizando para ver ese comportamiento que tienen. Por lo tanto, estamos viendo que con esta colaboración público-privada estamos llegando más lejos y además antes. Y por lo que me está diciendo el alcalde, además son proyectos, son empresas en las que hay mucho valor añadido, como decíamos en el arranque, porque estamos hablando de tecnología, de innovación, y además asociada a una crisis sanitaria que desgraciadamente creo que nos va a acompañar todavía un tiempo. ¿Cómo de importante es también estar en ese sector, en los sectores relacionados con la tecnología y con la innovación en este momento, ¿no? Sí, pues fíjate, la verdad es que aquí en Paterna, como bien decías, estamos en 2.800 sumando a los autónomos, ¿no?, y al comercio local. Pero sí que es verdad que tenemos un alto porcentaje de I+D+I, y evidentemente pues teniendo el parque científico, el parque tecnológico, también incluso en Táctica y Fuente del Jarro, pues ayudando entre la administración pública y las empresas privadas para que esa innovación nos ayude a salir mejor de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea el que podamos unir esfuerzos para adaptarnos a estos tiempos, yo creo que va a seguir sumando y va a seguir favoreciendo a la sociedad en general.
Lo ha mencionado el alcalde, desde luego la potencia es de primera magnitud del tejido industrial, de las infraestructuras empresariales que hay en Paterna. Hablamos del polígono Fuente del Jarro, un polígono realmente un clásico, ¿verdad?, en nuestra comunidad valenciana. Hablamos de táctica, del parque empresarial, en fin, de primer nivel. Pero hay margen para el crecimiento, desde luego, y posibilidades también de expansión, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, por suerte, pues sabéis que el término de la ciudad de Paterna es muy grande. Es verdad que el parque científico de Fuente del Jarro casi los tenemos ya al 100%, pero en el caso del parque empresarial Táctica es el que más está creciendo y aún queda pues bueno, terrenos para que se sigan asentando. Sabéis que pues vino Amazon, está Trolley, Eulen, es decir, una serie de empresas muy potentes que además están arrastrando de una manera además natural. El parque empresarial de Táctica se está convirtiendo en un parque logístico y bueno, todo lo que podemos ayudar desde la administración. Además la semana pasada vino el conseller de infraestructuras y presentamos el proyecto de lanzaderas directas del autobús que van a conectar 4 de nuestros 6 polígonos directamente con la capital, y además pues bueno, el desdoblamiento de la vía que va a llegar que llega ya a Fuente del Jarro. Se va a desdoblar la vía para aumentar esa frecuencia, además de una estación más. Y bueno, pues accesos, cerca de 8 millones de euros el próximo año se va a invertir por parte del Consell en Paterna, y por lo tanto pues nosotros encantados, porque lo que queremos es que haya que seamos aún más competitivos de lo que somos y además de una manera sostenible. Es un enclave estratégico, desde luego, para todo este perfil de empresas de todo tipo. Mencionaba el alcalde Trolley, precisamente estoy viendo aquí que ha sido una de las premiadas, trayectoria empresarial. Quien no conoce la empresa de caramelos Trolley desde los 70, además, es una empresa absolutamente clásica. Estamos viendo aquí, en fin, algunos de los momentos de la entrega de premios. Me gusta, alcalde, que haga especial énfasis en lo que es la red de conexiones, porque me parece muy importante. El enclave tecnológico ya lo tenemos, pero la red de conexiones tenemos el aeropuerto también, por supuesto, tenemos las autovías, pero hacía falta, digamos, ese impulso también, ¿no?, de infraestructura. Sí, porque además es uno de los retos, la movilidad, ¿no? No solo mejorar los accesos, sino que además esa modalidad intentemos que cuanto menos sea atractivo el llegar con tu vehículo privado, pues mejor. Y es decir, para esto evidentemente se tiene que invertir en infraestructura de transporte público y luego pues bueno, con lanzaderas también ciclopeatonales, que es en lo que se está trabajando también. Desde luego, anunció también durante la gala alcalde 2 proyectos muy ambiciosos, además también muy ilusionantes. De una parte, un campus para la innovación, precisamente estamos hablando de ese entorno de empresas con mucho valor añadido, y al tiempo desarrollar formación profesional altamente cualificada en ciberseguridad y biotecnología. Fijaos de qué campo estamos hablando. Bueno, pues el alcalde nos desarrolla un poco. Hablemos primero del campus para la innovación. ¿En qué va a consistir? Sí, bueno, realmente se va a ubicar ambos en lo que son los cuarteles militares de Paterna, que están en el propio casco de Paterna. Además, teniendo en cuenta que nosotros vamos a optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea, y en principio lo que haríamos es recuperar cerca del 20% de lo que es el territorio del casco urbano, es decir, que esto cambiaría totalmente lo que es la imagen y la fisonomía de la propia ciudad. Pero bueno, como estábamos hablando, tenemos muchísimas empresas, tenemos muchísimos trabajadores, tenemos magníficos accesos, cercanía a Valencia Capital, puerto, aeropuerto, como estabas comentando. Pero nosotros queremos dar un paso más allá. Es verdad que tenemos el parque científico dentro del campus de la Universidad de Valencia, Paterna Burjasot, pero necesitamos sacar músculo con la formación profesional, porque al final es verdad que necesitamos que en todos los sectores y en todos los ámbitos y en todos los niveles pues tengamos mano de obra cualificada, y ahí es donde quiere dar ese paso Paterna. Es decir, tenemos las empresas, tenemos las personas, además tenemos en España un grave problema que sabemos que es el desempleo juvenil, y por lo tanto yo creo que tenemos que esas sinergias aprovecharlas. Luego, ¿por qué ciberseguridad? Es verdad que le estamos diciendo a todo el mundo que hay que digitalizarse, al comercio local, a todas las empresas, y los estamos metiendo en Internet, pero tenemos que estar seguros. Además, en el parque tecnológico tenemos 2 de las 3 empresas más punteras de España en cuanto a ciberseguridad, con lo cual pues podríamos hablar de la FP Dual, es decir, formar teóricamente y también de una forma práctica en estas empresas. Y evidentemente, al tener también en parque tecnológico el clúster de biotecnología,
que al final son aquellas empresas que han demostrado mayor resiliencia y poder adaptarse a esta pandemia, es aprovechar esos sectores para dotarlos no solo desde la parte de la universidad, sino también desde los ciclos formativos. La biotecnología, la biomedicina, la tecnología aplicada precisamente a las ciencias de la salud es otro de los sectores en emergencia y en alerta, además, precisamente por las ramas sanitarias que estamos viviendo. Bueno, pues si le parece, alcalde, repasemos algunos de los premiados en esta quinta edición. Premio al mejor proyecto de transformación y adaptación. La empresa ganadora, estoy viendo aquí, Edipicis. Conocimientos en epigenética. Estamos hablando de tecnología que nos cuesta incluso entender exactamente qué es la epigenética, pero desde luego tener empresas con ese nivel digamos de aportación tecnológica también al tejido realmente es importante, ¿no? Sí, la verdad es que hay, precisamente los test de COVID tenían mucho que ver también con el premio, ¿verdad? Sí, fíjate, uno de los proyectos, el que te he mencionado antes con el CSIC y el IATA, que están monitorizando, está cogiendo pruebas tanto de las heces como de la saliva de los niños y de las niñas de los coles de Paterna. Realmente era otro proyecto, estaban trabajando en otra cosa, pero al llegar la pandemia lo que han hecho es adaptarse y en este caso algunos de los premiados también, ¿no? Estaban dedicados a otra cosa, pero a raíz de ahí pues se ha evolucionado con el tema de los PCR, de los test, etcétera, etcétera. Es verdad que, como decías, ¿no? En la gala ponemos unos vídeos de presentación y ellos lo explican magníficamente, pero la verdad que al ratito te quedas casi igual diciendo, madre mía, esto debe ser muy complicado, pero qué maravilla, ¿no? Poder tener en Paterna este tipo de empresas que además suelen ser startups que crecen rápidamente y que por suerte están aportando una serie de ventajas a la sociedad en general. Desde luego, veo aquí también una startup de biomedicina, Best World Private, vinculada a laboratorios Necenti, algoritmos bioquímicos para el diagnóstico precoz precisamente de enfermedades. El premio a trayectoria investigadora también específicamente para Darwin, Biospectrum Excellence, otro equipo de científicos que lleva más de 25 años investigando. En fin, yo creo que es un orgullo como valenciano también, ¿no? Aparte de como alcalde, como ciudadano, como valenciano, que estas empresas las tengamos aquí, que nos sintamos orgullosos de eso, pero que para ello, para este desarrollo empresarial, hacen falta unas infraestructuras realmente muy fuertes. Eso es también esfuerzo por parte de los ciudadanos, pero realmente revierte en el día a día de la sociedad, como vemos, ¿no? Efectivamente. Hablamos de investigación y parece que no nos llega nunca, ¿no? al día a día de los ciudadanos. Eso es. Uno de los objetivos de esta gala es esto, ¿no? Es decir, de alguna manera que la gente vea, no solo en Paterna, ¿no? Sino en toda el área metropolitana, el tipo de empresas que tenemos y la suerte que tenemos de gente que, como bien decías, lleva más de 25 años intentando mejorar, en este caso, ¿no? Para que las enfermedades que vayan surgiendo, porque además van surgiendo, con lo cual no solo investigan lo que hay, sino lo que puede venir, ¿no? Entonces es una forma también de reconocer ese trabajo que al final redunda en la sociedad y seguimos mejorando, ¿no? La verdad es que es una suerte. Muchas veces se habla de Israel, se habla de Islandia, en el que hay muchísimas startups por habitante, y aquí en Paterna la verdad es que no solo tenemos un grandísimo número de startups, sobre todo en parque científico y en parque tecnológico, sino que posiblemente seamos el municipio con más ingeniero por metro cuadrado que hay en España, de verdad. Sí, sí. Desde luego, chicos y chicas formadas en los entornos de nuestras universidades con la máxima cualificación, la hemos tenido y la seguimos teniendo y la vamos a seguir teniendo, afortunadamente, porque este servicio público está garantizado, pero hemos tenido una situación que hemos vivido años atrás, que es lo que se ha llamado como fuga de cerebros. Es verdad que es un potencial que es nuestro, de la sociedad valenciana, chicos y chicas que hemos formado nosotros y terminan trabajando, en efecto, en Finlandia, en Israel, se van a Dublín, se van a Múnich, a Berlín, a Estocolmo a trabajar, que tengan aquí esas posibilidades. Si le pregunto al alcalde cuál es el proyecto que más le ilusiona del portfolio ya no digo de deseos, de posibilidades para el próximo año, ¿cuál sería? Bueno, la verdad es verdad que estamos poniendo mucha ilusión en el campus de formación profesional. Tenemos muchísimos, como bien estás diciendo, ¿no? Sabéis que va a venir Costco, sabéis que vamos a duplicar la vía hasta la Cañada y tenemos muchísimos proyectos, pero yo creo que tanto por lo que va a suponer para la propia ciudad como territorio, es decir, tener abiertos casi 400.000 metros cuadrados que en estos momentos está rodeado por un muro,
y además que ubique un campus de formación profesional para que todos aquellos chavales que incluso en estos momentos pues no están estudiando por lo que sea, pues darle una salida para que luego también sepan que cuando terminen de estudiar en ese campus de FP de Paterna, luego tienen posibilidades además de quedarse en su ciudad para seguir trabajando y viviendo. También que haya esa colaboración entre las empresas y los chicos y chicas que se forman también para que haya ese retorno no solo de contratos en práctica, sino que luego formen también, ¿no?, el activo profesional de esas empresas. Se llama Juan Antonio Sagredo, lo conocéis bien, es el alcalde de Paterna, nos lo ha explicado, pero si le parece, gracias por acompañarnos, alcalde. Ya como ve tenemos el árbol de Navidad ya preparado, así que aprovecho para darle a toda la corporación, a Paterna entera, un abrazo fuerte. Feliz Navidad y a pasarlo lo mejor posible y a seguirnos cuidando estas Navidades, alcalde. Igualmente, Chimo. Muchísimas gracias. Bueno, la gala realmente fue todo un auténtico evento. Vamos a recordar algunos de los momentos especiales de esa gala de entrega de premios Paterna Ciutat d'Empreses. Paterna va viure la seva gran nit empresarial. I és que dijous passat, el Gran Teatre de la localitat va albergar la 5a edició dels Premis Paterna Ciutat d'Empreses, un esdeveniment impulsat per l'associació empresarial que presidís l'alcalde Juan Antonio Sagredo. Durant el transcurs de la cerimònia, Sagredo va avançar el projecte en el qual està treballant l'Ajuntament per a crear un campus per a la innovació i el desenvolupament de la formació professional en ciberseguretat i biotecnologia. Així com va aprofitar també per a felicitar tant les empreses guanyadores com finalistes, reconeixent la seva importància i mostrant-se convençut que eixirem reforçats d'esta situació. Es un campus de formación profesional, pero dirigida a los oficios del futuro. Además, hemos querido aprovechar que aquí tenemos dos de las empresas más punteras de España en cuanto a ciberseguridad y también el clúster de biotecnología, y por lo tanto será dirigida a esas dos materias en particular, aunque pues evidentemente estará abierto a mucho más, ¿no? Aprovechando que tenemos un acuerdo previo con el Ministerio de Defensa, vamos a ver si podemos recuperar patrimonio histórico también por parte de los cuarteles y además pues bueno, conseguir un bosque urbano con cerca de 45.000 metros cuadrados. Paterna es el corazón industrial de la Comunidad Valenciana y la verdad es que nosotros siempre que podemos pues sacamos pecho. Yo creo que este tipo de galas, que ya es la 5ª edición, era necesaria pues para reconocer también esa labor que hacen, no solo de mover la economía, sino de generar empleo. Per això, és imprescindible que el sector públic i les empreses s'unisguen i comencen a treballar junts en la reactivació social i econòmica, una postura de la que també és partidari el vicepresident de la Diputació de Valencia, Carlos Bielsa. La Diputación de Valencia siempre ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo empresarial, tecnológico, industrial y vamos a seguir haciéndolo. Y muestra de ello es nuestra presencia hoy aquí para apoyar una iniciativa del Ayuntamiento de Paterna, al cual felicito por ese apoyo permanente a sus empresas, a su tejido industrial, empresarial, que lógicamente genera empleabilidad, que genera futuro, que genera pues que sigamos, tanto Paterna como la Diputación de Valencia y la provincia, sigamos siendo un enclave estratégico provincial de empresas, de empleo y especialmente de riqueza y de futuro, ¿no? Y por tanto, pues bueno, yo creo que hoy es un día muy importante para Paterna y para el conjunto de la provincia de Valencia. 9 guardons que van premiar millor projecte de transformació i adaptació a la Covid-19, trajectòria investigadora i innovadora, empresa sostenible i socialment responsable, Premi Micropime Local, creat per a reconèixer la figura de l'empresari autònom, trajectòria empresarial, dona empresària, millor startup, projecció internacional i el Premi Especial del Jurat. Uns premis que reconeixen el treball i l'esforç de les empreses en estos temps de pandèmia.